Ciénaga está situado al norte del departamento del Magdalena, de cara al Mar Caribe, cerca de la Ciénaga Grande y al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre las siguientes coordenadas geográficas: al norte, Mar Caribe y Distrito de Santa Marta; al sur, municipio de Zona Bananera y municipio de Aracataca; al este, municipio de Aracataca y el Distrito de Santa Marta; al oeste, Ciénaga Grande de Santa Marta y el municipio de Pueblo Viejo. Gracias a esta posición geográfica privilegiada, el municipio de San Juan del Córdoba ha sido desde tiempos inmemorables capital musical, cuna de carnavales, capital bananera de Colombia, centro pesquero y agrícola, lugar propicio para el desarrollo de la industria y el comercio, centro destacado para la recreación y el deporte, punta de llegada y encuentro de migrantes polacos, sirios, chinos, libaneses, españoles, alemanes, italianos, etc., que llegaron a nuestra ciudad al igual que los antioqueños y de otras partes del interior del país a compenetrarse y fundirse con nuestras raíces y establecer prósperos negocios, dejar descendientes y fijar sus raíces. Bueno, nos encontramos ubicados en la calle 9 con carrera 11, en el Parque del Centenario, monumento histórico de Ciénaga. La plaza central fue trasladada en 1760 de su antiguo asentamiento donde hoy queda Pueblo Viejo a tierras de San Juan, que eran tierras comunales de los indígenas, y es el territorio actual. Desde comienzo del siglo XX hasta la fecha, la plaza recibió el nombre en 1910 como Parque del Centenario, en conmemoración a la fecha histórica del 20 de julio de 1810. En el parque se encuentran una fuente de mármol que fueron donadas por la colonia italiana. Se dice que en el centro del parque había una fuente de hierro que fue reemplazada más tarde por el templete. Nos encontramos en la calle 9 con carrera 11, el templete, monumento histórico de Ciénaga Magdalena. El templete fue construido durante la remodelación del parque en reemplazo de una fuente de hierro ubicada en el centro del mismo. Sus planos fueron traídos desde Cuba y su diseño fue obra del arquitecto Eduardo Carpentier, quien también rediseñó el Parque Centenario. El templete perdió 3 escalones de su base por efecto de la pavimentación del parque. ¿Por quién fue diseñado el templete y quién trajo los planos? Bueno, ya lo manifesté, un arquitecto, Eduardo Carpentier, que estaba residenciado en Cuba, hijo del escritor Alejandro Carpentier. De esta manera, su forma, su tipo de construcción no respondía a los modelos propios de una economía agraria como era la economía cienaguera. Quiero resaltar aquí como un detalle importante el hecho de que no solo fue el templete, el Palacio Municipal también es una construcción majestuosa que precisamente ha perdurado durante casi 100 años a partir de esa construcción que representaba y reflejaba en su momento los modelos más avanzados de la arquitectura a nivel de América y del mundo. Pero también una serie de casas que ustedes podrán notar que hoy hacen parte del centro histórico de Ciénaga y han sido consideradas como patrimonio nacional, que representan esa capacidad de inversión de ciertas familias, pero a la vez también del conocimiento de unos contextos foráneos como era el contexto europeo y norteamericano. Es decir, en cierta medida podríamos decir que este ejercicio de construcción de estas obras representaba como una especie de implantación de unas culturas que no nos eran propias. En realidad la presencia de la United Fruit Company y la existencia de estos grandes hacendados del banano propios de la nacionalidad colombiana permitió pues que copiésemos ese tipo de construcción y hoy históricamente representan parte de la identidad de la población cienaguera, de manera que tienen más que un desarrollo arquitectónico, tienen es una representación social y una representación histórico-cultural que nos permite decir casi que hablar de Ciénaga
es hablar de su plaza y hablar de su templete. Nos encontramos en la iglesia San Juan Bautista, monumento histórico de Ciénaga Magdalena. La iglesia fue construida en 1585 por Fray Luis de Zapata y era muy distinta a la actual, con un diseño arquitectónico más sencillo. El traslado del municipio motivó a la construcción de una nueva iglesia, en los límites de la plaza del nuevo lugar, exactamente en el mismo sitio donde se encuentra frente a la Plaza Centenario. De esta manera se inició la construcción de la iglesia de San Juan Bautista en el año de 1768. Fue así como se construyó una hermosa y sólida edificación colonial, española de 3 naves, que combina distintos estilos arquitectónicos con columnas griegas, arcos y torres cuadrangular romano. Por acción del tiempo y los combates de independencia entre patriotas y realistas, la iglesia sufrió mucho deterioro y gracias a una nueva petición de los indígenas, la iglesia fue reparada por el gobierno republicano en el año de 1846. Como hecho anecdótico, la iglesia sirvió como punto de referencia en un mapa elaborado por el comandante de la tropa patriota, Mariano Montilla, a fin de reparar el asalto final conocido como la Batalla de Ciénaga de 1820. Nos encontramos en el Palacio Municipal, monumento histórico de Ciénaga Magdalena. El Palacio Municipal es considerado como una obra exquisita del estilo republicano. Fue construido por iniciativa del municipio de San Juan del Córdoba con planos elaborados por Maestro de la Rosa, empleado a la firma París y Cía de Barranquilla. Sus trabajos de construcción se iniciaron en 1924 y finalizaron en 1934. La construcción del palacio se dio en 4 etapas. La primera en 1924, cuando se contrata a la firma París y a manos del arquitecto responsable Reinaldo Delgado y el maestro de obra Francisco Bademi. Solo se logra el trazado. La segunda corresponde al contrato dado al cienaguero Víctor Mendoza, quien construye el ala izquierda. La tercera etapa, desarrollada bajo la responsabilidad del maestro de obras cienaguero Mauricio Maldonado. Se construyeron los otros laterales y algunas piezas interiores. Para la última etapa, gracias a la labor del alcalde Luis Bermúdez, quien incentiva a los obreros, se logra concluir la segunda planta y los andenes. El palacio es majestuosamente hermoso y ha servido a través de la historia como centro administrativo para el desgobierno y gobierno del municipio. Su restauración marca el renacer de Ciénaga. Buenas, nos encontramos ubicados en la calle 7 con carrera 12, en el Palacio Azul, monumento histórico de Ciénaga. Una de las construcciones que llaman mucho la atención a los cienagueros y a los visitantes es el llamado Palacio Azul, hermosa casa de 2 pisos con apreciados balcones en 2 falcos de construcción. La casa es indiscutiblemente un estilo italiano, aunque se desconoce el autor del diseño y la construcción, ya que los planos originales se extraviaron. Se sabe que su construcción se realizó en 1924 y 1925 y en ella participaron varios maestros de la albañilería local. Según el maestro Guillermo Enrique, el color azul con el que hoy se conoce el edificio se deriva de una curiosa anécdota. Nos encontramos en la calle 9, carrera 12, en el Balcón Colonial, monumento histórico de Ciénaga. Esta hermosa casa de los balcones coloniales fue propiedad del general venezolano Francisco Carmona, quien participó como comandante del bando patriota en la batalla de Ciénaga de 1820 contra las huestes españolas que se resistían a la independencia colombia y americana. Lo que no se sabe es que el general Carmona la registró a su nombre en la Notaría Primera de Santa Marta en el año 1842. En 1932, la casa fue alquilada a la señora Sara Zamudio de Cepeda, madre del escritor Álvaro Cepeda Zamudio. Allí ella montó un hotel en el que principalmente se alojaban viajeros de Barranquilla. Fue en esta casa de balcones, conocida como el Balcón Colonial, donde el escritor Cepeda Zamudio, el cienaguero universal, como él mismo se llamó, vivió su infancia. Su novela La Casa Grande tiene como epicentro la ciudad de Ciénaga. Nos encontramos en la calle 15 con carrera 13, esquina, Casa del Diablo, monumento histórico de Ciénaga.
Esta casa de aspecto fantasmal, más por su aspecto ruinoso y de abandono que por su nombre, fue en su tiempo la mansión de un potentado bananero que viajó hasta España para encargar a un arquitecto barzonés el diseño y los planos de su casa, la cual fue construida en 1916, siguiendo un estilo clásico modernista, con anchas terrazas adornadas con barandillas y columnas, con frisos y con una especie de corona en forma de lira que decoraba su frente, y en el flanco posterior izquierdo 2 plantas con balcones. La casa era de propiedad del hacendado Manuel Varela. ¿Por qué se le llama la Casa del Diablo? Eso es una denominación que hizo el pueblo cienaguero a partir de que un campesino del Atlántico precisamente llegó a Ciénaga sin 5 y de pronto con esfuerzo de trabajo, de tesón, llegó a ser un millonario de la época a tal punto que tenía muchas extensiones de terreno cultivadas de banano, otras de ganado, y además llegó a poseer una pequeña estación de tren y un trencito en el cual él transportaba su guineo hasta Santa Marta desde su propia finca, y construyó 2 mansiones. Hay una de 2 pisos que también es ecléctica, y acá esta que tiene un porche, una terraza muy bella con una lira modernista adelante, que es realmente la Casa del Diablo. Por ese motivo, y la gente desde 1910, parece que es de 1910 o 14, en que ocurrió que en una de sus fincas una niña muy hermosa y jovencita, virgen, apareció muerta y violada en uno de los botaderos de la finca de este señor. Desde entonces comenzó una leyenda de que el señor tenía pacto, o como dice el pueblo, pauto con el diablo, y que le entregaba cada año el alma de una persona al diablo a condición de que el diablo le entregara riqueza e inmortalidad. Esto viene del mito de Fausto, que es una cosa tradicional en el mundo y que viene de la cultura germánica, alemana. La gente de la época, al desconocer la forma como el señor Varela había amasado tanta fortuna, dedujo que éste seguramente había hecho un pacto con el diablo y que a cambio anualmente tenía que sacrificar un obrero de su finca. Con el tiempo, el imaginario popular le fue agregando toda la clase de apariciones y relatos llenos de miedo y terror, hasta el punto que los creyentes preferían cambiar de cera o no pasar por la calle para no tropezarse con el maligno. ¿Quién fue Manuel Varela? Ese campesino del cual estoy hablando, del cual él con su dinero, él fue el que donó los terrenos del San Juan del Córdoba, y creo que la comunidad cienaguera le está debiendo un homenaje. Por ese motivo regaló esa. A partir de allí, de que el colegio estaba en los terrenos, también se ha tejido una leyenda de que cada año muere un bachiller. Eso algunas veces ha ocurrido, como cuando unos jóvenes en los años 84 murieron en el Parque Tayrona y se iban a graduar de bachiller en el INSACOR o en el Instituto San Juan del Córdoba. Son puras leyendas realmente. Hay cosas de que veían un niño fumando tabaco negro en los alrededores de la casa, que veían espantos, en fin, cosas que el pueblo ha inventado con la imaginación que tiene el pueblo cienaguero para estas lides. Yo pienso que el constructor es el maestro de obra cienaguero Luis Gutiérrez de la Hoz, por la semejanza entre algunas casas del Prado de Barranquilla que él construyó en Barranquilla con esta Casa del Diablo. Pero yo quiero hacer un comentario sobre el señor Gutiérrez de la Hoz, que fue el que construyó las más bellas casas que se construyeron en Barranquilla en ese periodo, que han hecho que el centro, el barrio El Prado haya sido declarado monumento nacional. Barranquilla le está debiendo un homenaje a ese señor Luis Gutiérrez de la Hoz, cienaguero. No se lo han reconocido, como muchas cosas que Barranquilla no reconoce. Bueno, muchas gracias, señor Enrique, por toda su colaboración.
bueno, a ti y a ustedes, ojalá que esta información sirva para que la juventud cienaguera se interese por estas casas que en algunos casos han sido derribadas, han sido transformadas, mutiladas y dañadas por una especial ignorancia acerca del gran valor arquitectónico que tienen estas casas. Nos encontramos en la calle 14 con carrera 11 esquina, en la Logia Masónica, monumento histórico de Ciénaga Magdalena. La Logia Masónica fue fundada en 1887 y siempre ha estado muy ligada a la historia local. Su bella edificación constituye un ejemplo de la arquitectura republicana predominante en Ciénaga. La masonería es una organización autodenominada iniciática, filantrópica y filosófica. Tiene como objetivo la búsqueda de la verdad en el fomento del desarrollo intelectual y moral del ser humano. Apareció en Europa entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y fue profesada por algunos de los libertadores americanos, Francisco de Miranda, Simón Bolívar, Sucre y San Martín. El edificio de la Logia Masónica de Ciénaga Benjamín Herrera es elegante e imponente y data de principios del siglo XX. Su diseño denota bastante influencia neoclásica, pero es más bien ecléctico y es una de las edificaciones mejor conservadas del patrimonio arquitectónico cienaguero. Nos encontramos en la calle 9 con carrera 13 esquina, en el antiguo Colegio Santa Teresa, hoy San Francisco Javier, monumento histórico de Ciénaga. En lo que hoy es el Colegio San Francisco Javier, funcionó el antiguo Colegio Santa Teresa, conocido también como La Presentación. Fue fundado por las Hermanas de la Presentación ante una solicitud de grupo de padres y madres de familia para que dicha comunidad impartieran a sus hijos e hijas estudios de grado superior en la ciudad de Ciénaga. Esta edificación republicana de diseño ecléctico fue construida bajo influencia de la arquitectura europea, con puertas y ventanas en forma de arco, con tejidos típicamente moriscos, árabes y con muy poca ornamentación. Nos encontramos en la calle 10, carrera 12, en el antiguo Hotel Tobiese, lo que hoy funciona el Infoté, uno de los monumentos históricos de Ciénaga. El Hotel Tobiese fue construido por el arquitecto cubano Manuel Carderá y es una de las primeras muestras del modernismo en Colombia. Aunque tiene reminiscencia de los estilos anteriores, no tiene la gran cantidad de adornos exteriores. Manuel Carderá vivió inicialmente en Ciénaga y es uno de los arquitectos más reconocidos que tiene el país. También diseñó el edificio de la Gobernación del Magdalena y el edificio García. Bueno, hablar de la historia del Hotel Tobiese es remontarnos a la historia de Ciénaga hacia los años 1940 aproximadamente, cuando, sin dejar de mencionar que anteriormente existió ahí una edificación que había sido una factoría de tabaco que denominaban jocosamente los cienagueros como la arepa de queso, por el estilo de la construcción que existió antes de levantarse la que hoy es edificación que ocupara el Hotel Tobiese y que hoy afortunadamente es nuestra Universidad de Carreras Intermedias. Fue hacia los años de 1940 cuando, por iniciativa del gobierno del entonces desde Ciénaga, se gestionó a través del gobierno nacional los aportes para construir una edificación que permitiera a nuestra ciudad tener un hotel de primera categoría, y así se logró. Se quería promocionar a nuestra ciudad a través de la nación por su índole turística, por todos los atractivos naturales que ofrecía y sigue ofreciendo nuestra ciudad, y es así como el gobierno destina los dineros, los recursos que permiten la edificación, la construcción de esa hermosa casa que hoy es nuestra Universidad de Carreras Intermedias. Hubo de pasar mucho tiempo para que se dejara de utilizar la misma edificación como el denominado Hotel Tobiese, en donde acontecieron los más importantes hechos de la historia cultural, de la historia política y de la vida social de nuestro municipio, porque afortunadamente ustedes conocen, todos conocemos las instalaciones del Hotel Tobiese, hoy Universidad Infotet, y son de amplios salones con unas arcadas preciosas y de un patio esplendoroso que además sirvió como escenario
para eventos como el Reinado Nacional del Banano y de la Fiesta del Caimán Cienaguero. ¿Quiénes fueron los dueños del antiguo Hotel Tobieso llamado Infotet? Ciénaga y los cienagueros hemos sido dueños de la construcción porque eso es un bien municipal y el Estado hizo las apropiaciones pertinentes para que se lograra la edificación que hoy podemos admirar y propietario pues la Nación en este momento, puesto que es la que regenta el funcionamiento del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velázquez García, nuestro orgulloso Infotet Universidad de Carreras Intermedias. Valdría la pena señalar que los planos y la construcción fue dirigida por el magnífico y aplaudido arquitecto señor Manuel Carrera, que igual construyó algunas edificaciones en la ciudad de Santa Marta y en Ciénaga y que son símbolo del patrimonio arquitectónico y cultural que hoy representan para Ciénaga, el departamento y la nación. ¿En qué año fue declarado monumento arquitectónico de Ciénaga? Hacia los años 80, emprendiendo una campaña al lado del entonces rector de la universidad, Javier Moscarella Varela, con Guillermo Enríquez Torres, con Elías Eslay Russo, con José Manuel Elías Cabana, con Iber Perné, Alfonso Noguera, el mismo Hugues Oliveira y este servidor de ustedes, hicimos todas las gestiones, las diligencias y recolectamos todos los datos, las historias de las diferentes edificaciones y se envió la propuesta al Ministerio de Obras en ese momento y de Cultura y se logró la aprobación de una extensa zona del municipio de Ciénaga en el centro de la ciudad y algunas zonas adyacentes como denominada zona de patrimonio cultural y histórico y arquitectónico de la nación. Nos encontramos en la calle 7 con carrera 11, Casa Morelli, muy parecida al Palacio Azul, monumento histórico de Ciénaga. La Casa Morelli tiene influencia francesa, los balcones son individuales, los barrotes y marcos de la puerta son rectos y sin adornos.